Ok, ahí estamos listos. Estamos viendo pantalla, ¿verdad? La presentación, si me confirman con un dedito arriba. Excelente. Bueno, entonces estamos el día de hoy en semana 3 del módulo 3. Este módulo era súper importante, columna vertebral, porque está enfocado en lo que es control de calidad. Vamos a empezar pues por comentarles de forma así muy generalizada que hoy vamos a conocer las 7 herramientas básicas de la calidad. De hecho, pues vamos a conocer un poquito qué son, cómo se llaman, para qué sirven, ¿verdad? Y cada una de estas herramientas en la presentación aparece con un video que les quedaría a ustedes como actividad extra fuera de clase de verlos. En total son 7 videos cortos donde se explica cómo se pueden desarrollar estas herramientas a través del uso de aplicaciones informáticas. Ahí pues para que ustedes puedan reforzar lo que es el conocimiento propiamente de estas. Entonces vamos a eh, empezar diciendo, ¿verdad? Que para efectos de la calidad, pues siempre la calidad lo que busca es solucionar problemas, ¿verdad? Y esto va de la mano, pues obviamente con la mejora continua. Cuando una empresa anda buscando precisamente esto, pues no necesariamente anda en búsqueda de cosas muy complejas, sino que ojalá fueran a través del uso de métodos sencillos, visuales, o sea, que sean más funcionalmente a la hora de verlos, que podamos tener un panorama general de la situación, que haya una buena toma de decisiones, o sea, que sean efectivos. Y por supuesto que sean accesibles a cualquier trabajador, porque muchas de las herramientas en este ámbito pues no son un elemento, digamos, de uso exclusivo de gente que haya llevado muchísima preparación, ¿verdad? Académica o que tenga altos títulos a nivel universitario, sino que inclusive al ser tan sencillas, cualquier persona, ¿verdad? Con conocimientos muy básicos, sea capaz de desarrollar las herramientas, de entenderlas, de aplicarlas y obviamente de sacarles el máximo provecho. Y precisamente las 7 herramientas básicas de la calidad son el mejor ejemplo para esto. Así que en pocas palabras podemos decir que en las 7 herramientas de la calidad existen para que cualquier organización pueda identificar, analizar y controlar la calidad de manera práctica. Y tienen eso en particular. Indiferentemente de la herramienta que ustedes o yo utilicemos, todas comparten el mismo objetivo, que es encontrar la solución a algún problema que se ha detectado en la empresa. Bueno, alguno o algunos. Y como son tan prácticas, tan básicas, son muy fáciles de utilizar y vamos a conocerlas entonces a continuación. Estas herramientas, ¿verdad? Son denominadas así porque precisamente son un conjunto de técnicas gráficas, o sea, tienen una particularidad visual, como lo que vemos ahí en pantalla. Déjenme ampliar un poquito. No estamos hablando de texto, de párrafos, de redacción, sino del uso de elementos gráficos que son muy útiles para solucionar problemas que estén relacionados con la calidad. Se llaman básicas porque fueron creadas precisamente para que cualquier persona sea capaz de utilizarlas. Con un poquito de formación o de conocimiento en materia estadística, cualquier persona puede hacerlo. Y además son tan prácticas de utilizar que facilitan la solución de una gran cantidad de problemas relacionados a la calidad. Estas herramientas fueron, digámoslo así, adaptadas, mejoradas o perfeccionadas por el señor Kaoru Ishikawa. Este señor japonés, ¿verdad? Es un ingeniero, bueno, fue un ingeniero y profesor y uno de los grandes líderes de movimiento de la calidad en Japón. Este señor no inventó todas las herramientas, como lo acabo de decir, desde cero, ¿verdad? No fue que hoy se le ocurrió y hizo desde cero las 7 herramientas, no, sino que él aprovechó los trabajos que habían hecho otras personas en cada uno de estos particulares y él dijo, mira, tal vez estaban concebidas de una forma muy compleja y él logró hacerlas más sencillas y más prácticas de utilizar. Al unirlas genera este conjunto de 7 herramientas que vamos a conocer hoy. Como les decía, pues todas ellas
eh, van a generar grandes oportunidades para que las empresas no se compliquen a la hora de detectar dónde está el origen de un problema. Y obviamente no solamente estas herramientas fueron las que creó este señor, ¿verdad? O las que perfeccionó este señor, también hizo otras, ¿verdad? Que obviamente pues esto daría para muchísimas semanas, pero nosotros nos vamos a enfocar únicamente en ellas. ¿Cuál es el propósito que buscan estas 7 herramientas de calidad? El primero, que ya lo dije, que es identificar problemas reales basados en datos, no en opiniones. Esto es clave. ¿Verdad? Las herramientas ustedes las pueden utilizar con información, con datos, con situaciones o eventos que están ocurriendo en la realidad. No es inventado, no son opiniones, no son sentimientos, emociones, deseos, no, son con evidencia. También analizan causas, efectos y comportamientos en los procesos. Inclusive es curioso porque puede hacer que una situación que se está presentando en la empresa, pues origine el uso de alguna de esas herramientas, y con la utilización de ellas puede hacer que inclusive surjan otros detalles que no se habían visto en primera instancia. También priorizan esfuerzos de mejora con objetividad, ya que se guían en equipos, eh, ya que guía a los equipos a atacar las causas más importantes, porque a veces, pues, veámoslo de alguna manera, si yo tuviera sobre la mesa, ¿verdad? 7 situaciones que no son deseadas en la empresa, sabemos que es difícil atacar las 7 de un solo. Hay que priorizar, y las herramientas que vamos a conocer tienen esa particularidad. Se puede generar una lista, por decirlo de alguna manera, en orden de relevancia, acerca de cuáles eventos vamos a ir atendiendo de primero. Y muy curiosamente también vamos a ver que cuando se atienden algunos eventos prioritarios, los que están después de ellos a veces generan un efecto dominó de mejora. O sea, que terminaban siendo aquella lista grande de situaciones algo más pequeño, porque había un elemento o dos elementos prioritarios que estaban desencadenando todos los demás. Además, promueve la cultura de calidad entre todos los colaboradores, porque precisamente fueron diseñadas de forma sencilla para que sean usadas por cualquier persona, ya lo decía. También reducen la variabilidad, los defectos y los desperdicios, porque hacen posible que sea visible las fallas repetidas y los patrones que están ocultos. Y por último, convierten datos en información clara para la toma de decisiones, principalmente mediante gráficos, diagramas y registros sumamente simples. En resumen, entonces, estas herramientas van a permitirnos resolver problemas, tomar decisiones basadas en los datos que se pudieron recabar, ¿verdad? Para hacer estas herramientas. Se va a poder mejorar procesos y también se va a involucrar a todo el personal en temas de calidad. ¿Cuáles son esas famosas herramientas? Estas que vemos ahí en pantalla. Tenemos la hoja de verificación, que también se le puede conocer como hoja de control, checklist, los histogramas, diagramas de Pareto, diagrama de causa y efecto, que también tiene muchos nombres como espina de pescado o diagrama de Ichikawa, precisamente por el autor. También están los diagramas de dispersión, los gráficos de control, también conocidos como diagrama estadístico de procesos, y por último la estratificación, que se centra en lo que son los flujogramas, o también conocidos como fluxogramas o diagramas de flujo, que vienen siendo lo mismo. Y sabemos, o por lo menos aquí la idea es que veamos que estas herramientas, aunque hayan sido desarrolladas o perfeccionadas por un japonés, no son exclusivas de uso para para Japón, sino que han venido a generar tanto impacto positivo en los resultados que se obtienen, que se han hecho muy famosas en todo el mundo. Entonces, en cualquier parte del mundo ustedes vienen y hablan de histogramas o hablan del diagrama de causa y efecto o de la espina de pescado, muy probablemente cualquier persona sabe de lo que están hablando, porque ya están muy expandidas, ¿verdad? En lo que es el conocimiento y la aplicabilidad a nivel empresarial.
Así se ven, ¿verdad? Ellas visualmente, ¿verdad? Son muy particulares. Por ahí vemos algunas imágenes que parecería, ¿verdad? A primera instancia que son simples gráficos, pero no, no son simples gráficos. Y pues otros pues tienen ya un formato o un diseño un poquillo más particular, pero siempre todo esto es muy llamativo. Y lo que tienen también de detalle es que ellos prácticamente en una página, ¿verdad? Usted los puede plasmar y en una página usted puede ver una situación general o global de la situación y a la vez puede detallar situaciones que hay que atender. Así que vamos a ir conociéndolas entonces sin ningún orden de relevancia. Aquí empezamos por las hojas de verificación y ahí tenemos nuevamente de cómo sería un posible machote o formato de una hoja de verificación. Ahora hay elementos claves para hacer esta herramienta. Primero empecemos por conocer el concepto. Es un formato simple para recopilar datos de forma ordenada. La función es registrar frecuencia de eventos o de defectos. Y si lo quisiéramos, digamos que relacionar con empresa de dispositivos médicos, que es lo que nos interesa, podríamos utilizar esta herramienta para documentar tipos de defectos en una inspección visual, por ejemplo, rebabas, contaminación, variaciones dimensionales, o también para registrar el cumplimiento de la limpieza o controles ambientales, por mencionar unos cuantos ejemplos. Pero esto es, bueno, súper amplio, ¿verdad? Muy flexible, muy adaptativo a las diferentes situaciones que encontramos en la producción normal. Algunos usos principales de estas hojas de verificación o de chequeo: sirve para clasificar artículos defectuosos, para la localización de defectos por piezas, para determinar causas de defectos, para verificar o el chequeo de tareas de mantenimiento, para el cumplimiento de las BPM, recordemos que son las buenas prácticas de manufactura, o para el control de procesos en lugares importantes. Y mire, por más que ustedes y yo creamos tener una super memoria, eh, no hay como utilizar listas de chequeo o listas de verificación para garantizar que no olvidamos nada. O si lo queremos ver desde el otro punto de vista, para llevar un control, un conteo, ¿verdad? De datos o de situaciones. Algunos consejos claves para su elaboración: obviamente hay que definir claramente qué dato necesitamos recolectar, si son defectos, condiciones, el cumplimiento de algo. Hay que mantener un formato simple, corto y fácil de llenar. Porque, a ver, yo quisiera también que ustedes visualicen, no es que necesariamente ustedes van a llegar a una empresa y que las listas de verificación ya fueron hechas, ya fueron creadas. ¿Qué tal si a ustedes les corresponde el día de mañana crear listas de verificación, ¿verdad? Para algún proceso, para alguna situación particular de la empresa. Bueno, también hay que considerar estos detalles. La lista de chequeo no puede ser súper extensa, que termine uno yendo por la mitad y ya está uno cansado de estar llenando los datos. O que de pronto usted diga, ay, mira, en esta línea, no es que ya me lo preguntaron antes. Entonces tiene que ser algo conciso, corto, fácil de llenar. Establecer criterios de aceptación antes de usarla. Capacitar al personal que va a utilizarla, ¿verdad? Porque miren, esto parece mentira, pero en la práctica se da mucho que por allá el equipo o el departamento de calidad viene y hace varias listas de verificación para, por supuesto, diferentes escenarios, y resulta que viene y reparte las listas y nunca le contó a la gente cómo se llenaban o cómo había que interpretarlas o para qué eran. Y ahí hay una falla enorme. La lista puede estar bien hecha, pero si la persona que la va a usar no sabe cómo usarla, ahí estamos como medias, ¿verdad? También es importante que cuando se hace una lista de verificación completamente nueva desde cero, pues hagamos unas pruebas o unos, ¿cómo se dice esto? Unas pequeñas, se me va la palabra. Eh, Uy, qué feo cuando tiene uno la palabra en la punta de la lengua. Un pequeño simulacro, esa es la palabra, ¿verdad? Entonces, porque puede ser que yo, Nancy, vengo, hago la lista de chequeo, a mí me parece que me quedó súper bonita, bien concisa, completa, pero resulta que yo vengo y se la paso
a Seidelin y Seidelin dice, ay Nancy, vieras que yo aquí en este puntito, ¿usted qué era lo que quería expresar? ¿Era esto o era lo otro? Entonces ahí imagínense en lo complejo que sería no poner a prueba esa lista. Entonces hay que poner la prueba primero para ver si la gente la entendió, la comprendió, la llenó bien. Inclusive si se identifica que no, que hay alguna falla, que hay alguna dato o algún enunciado que se presta para malinterpretación, pues se hace el ajuste. Y ya luego de hacer el ajuste, ahora sí, se oficializa el uso de la misma. Este es un ejemplo, ¿verdad? De una lista de chequeo para el control de calidad de productos. Muy importante, estas herramientas siempre tienen que tener un encabezado o un título que diga qué es, para qué es, que tenga datos claves, por ejemplo, la fecha, quién la hizo, quién la llenó, en dónde se llenó o qué es lo que se va a chequear. Y aquí, ¿verdad? Dependiendo, como lo dije hace un ratito, de la situación que necesitemos verificar, así va a ser obviamente los elementos que encontraremos en esta. Aquí en este caso, pues habla, por ejemplo, componentes usados. Los componentes usados son correctos y hay una casilla de llenado de sí o no. Inclusive se adiciona otra de evidencias o de observaciones. Pero inclusive, aunque yo les doy aquí en el ejemplo, esto no está escrito en piedra porque va a depender de la particularidad de la situación que vamos a afrontar. Entonces, si en la empresa ustedes dicen, mira, hagamos una lista de chequeo para ver si la gente, no sé, está haciendo un buen lavado de manos. Entonces ahí habría que poner los pasos, ¿verdad? Del lavado de manos que corresponde a buenas prácticas de manufactura. O si de pronto ustedes dicen, mira, hagamos una lista de chequeo para verificar cuántos están haciendo el proceso correcto para el ingreso al cuarto controlado. Entonces va a depender de esos escenarios, así la conformación de las listas. Y este es el primer video, ¿verdad? Que yo les dejo aquí como referencia para que ustedes puedan visualizarlo al finalizar la clase. En un video generalmente son cortos, rondan los 10, 15 minutos, donde se da una explicación de cómo podríamos confeccionar una de estas herramientas usando alguna aplicación desde el Word, ¿verdad? O Excel, hasta otras un poquillo de pronto más, más de licencia paga, ¿verdad? Pero que generalmente en las empresas se va a dar ese acceso a ese tipo de herramientas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre hoja de verificación? Recuerden que pueden utilizar el chat también para hacer preguntas o comentarios. Ok, todo claro. Entonces, gracias Luis Diego ahí por confirmar. Excelente. Vamos por la segunda, los histogramas, y como vemos ahí en pantalla, así se aprecia el histograma. Hago una salvedad súper importante. Cualquiera diría, ah, pero eso es un gráfico de barras o un gráfico de columnas. Bueno, sí, se parece a uno de esos, pero hay algo que lo diferencia de cualquier gráfico de barras o columnas. Es que aquí las barras siempre van a estar pegadas, una a la par de la otra, o sea, no hay espacio entre barra y barra. Esto es lo que define un histograma de lo que es un gráfico de barras o columnas. O sea, esa es la forma de diferenciarlos. Además que encontramos esta línea curva en color rojo que se llama campana de Gauss. Entonces está acompañada las barras con esta campana de Gauss. Pero por lo demás vemos que hay un eje X, un eje Y que obviamente estamos hablando de datos. Elementos claves para esta herramienta. Bueno, primero decimos que es una gráfica de barras unidas, una al lado de la otra, que muestra la distribución de datos. La función permite visualizar la variabilidad de un proceso. En dispositivos médicos podríamos utilizarla para ver la distribución de mediciones críticas, por ejemplo, espesores, longitudes, resistencia, torque, y validar si los procesos cumplen tolerancias de especificación o no. La utilidad que tienen los histogramas, bueno, organiza un gran volumen de información de manera gráfica para observar la forma como se distribuyen los datos según su frecuencia y así tomar decisiones con base en ella.
se logra obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del sistema, muestra el resultado o el impacto de un cambio en el sistema, identifica anormalidades examinando la forma del producto y compara la variabilidad con los límites de especificación. Algunos consejos para su elaboración: hay que recolectar un volumen suficiente de datos, entre 30 a 50 mediciones, por ejemplo, como mínimo. Usar intervalos del mismo tamaño, etiquetar claramente las unidades y las tolerancias, comparar la distribución con límites de especificación. Esas siglas que tenemos ahí, LSL y USL, son los límites de especificación superior o inferior, y revisarlo con ingeniería para interpretar si hay algún sesgo. Sesgo es alguna carencia o algún error, ¿verdad?, en la toma de datos, desplazamientos o variabilidad excesiva. Este es un ejemplo. Aquí pues teníamos en buena teoría, si vemos a la izquierda de la imagen, tenemos en el eje la cantidad de observaciones que se hicieron. En este caso fueron 16 observaciones. Y en el otro eje tenemos rangos, ¿verdad?, que puede hacer desde medición, grosor, volumen, peso, cantidad de piezas defectuosas, etc. Bueno, otra cosita que no les mencioné. Cuando se utiliza esta herramienta y se logra, me devuelvo acá, y se logra una visualización como esta que ustedes quiero que vean, va desde un dato muy pequeño a la izquierda y va en crecimiento hasta tener un tope en el puro centro del gráfico, y luego va en bajada casi en la misma proporción que la contraparte. Cuando tiene esta apariencia como si fuera una campana, ¿verdad?, invertida, esto es lo ideal. Lo que se está diciendo en este caso es que los datos, la mayor parte de los datos se está centralizando en valores, valga la redundancia, centrales. Pero no siempre pasa así. Puede ocurrir algo como esto, ¿verdad?, que aquí no hay una simetría de los datos. Y no es que hayamos hecho mal el trabajo, no, es que ya solo esto nos está arrojando que hay algunas situaciones en el elemento que estamos observando que efectivamente no está bien. Repito, no es que hayamos hecho mal el uso de la herramienta, sino que los datos que recolectamos están dejando en evidencia una situación que no está bien. Para este caso, igual tenemos el video de referencia, ¿verdad?, de cómo se puede confeccionar un histograma. ¿Preguntas? ¿O me confirman que hasta acá vamos bien? Okay, gracias, Luis Diego. Seidelin, gracias. Vamos por el tercero, que es el diagrama de Pareto con relación 80-20, y también se aprecia como vemos ahí en pantalla. Aquí yo sí podría decir que es un gráfico de barras porque vemos que están separadas, pero tienen el adicional, ¿verdad?, de esta línea, porque prácticamente el diagrama de Pareto son dos gráficos en uno. Hay un gráfico de barras y un gráfico lineal, uno encima del otro, porque se están evaluando tres variables, por así decirlo. Tenemos un eje X, Y y uno adicional, que vemos aquí a la derecha de la pantalla. Elementos claves, bueno, este gráfico de Pareto o diagrama de Pareto es un gráfico de barras separadas que ordena problemas de mayor a menor frecuencia. Se utiliza la regla 80-20, que indica que un pequeño número de causas, o sea, solo el 20%, genera la mayor parte de los resultados o problemas, que es el 80%. Ejemplos típicos: con esto yo podría, por ejemplo, demostrar que el 20% de los productos generan el 80% de las ventas, que el 20% de los defectos causan el 80% de los rechazos. El doctor Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80-20. ¿Para qué sirve? Bueno, prioriza, muy importante esa palabra, las causas o defectos más importantes. Entonces, cuando tenemos, antes al inicio de la clase les daba el ejemplo, tenemos tal vez sobre la mesa una lista de 10 situaciones que son un problema.
¿Cómo saber cuál atender de primero? Bueno, a través de esta herramienta se puede priorizar. Para dispositivos médicos o para esta industria puede ser utilizado para determinar los defectos que generan más desperdicios, las causas principales de las no conformidades o equipos que generen más paros. Utilidad. Utilizando este diagrama se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto, que tiene una frase ahí bien particular que es pocos vitales, muchos triviales, que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo algunos pocos que sí son graves y son los que hay que atender de primero. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas van a resolver el 80% del problema y que el 80% de las causas solo resuelve el 20% del problema. Algunos consejos para su elaboración. Asegurarse de que los datos sean del mismo periodo o del mismo proceso. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, cantidad de piezas que están saliendo defectuosas, ¿verdad? Yo debería de hacer la toma de evidencia, por ejemplo, en un mismo turno de trabajo. No debería de mezclar información del turno A con la B y con el C, porque ahí se va a distorsionar los resultados. A eso se refiere ese primer punto. Clasificar los defectos en grupos significativos de entre 8 a 10 como máximo categorías, ordenar siempre de mayor a menor la frecuencia, marcar visualmente el 80% para priorizar las acciones y actualizar el Pareto de forma semanal o mensual para ir validando las mejoras que se van implementando gracias a los datos, ¿verdad?, que está arrojando el Pareto. Entonces, si yo hoy elaboro un Pareto y tengo bien identificado dónde está o dónde están las causas principales del problema, pues lo ideal es que yo venga, actúe en los próximos días, que la próxima semana yo vuelva a hacer un Pareto y que en ese otro Pareto se vea reflejado las mejoras logradas a través del primero que hice. Así se puede ver un Pareto. Generalmente, como vemos ahí en pantalla, tenemos 3 ejes, ¿verdad? Derecha, izquierda y abajo. Y acá prácticamente vemos que hay, bueno, en este caso, ¿verdad?, una frecuencia de actividades, estos son valores numéricos, y en este caso se están evaluando, por ejemplo, situaciones como enfriamiento, preparación, recepción, llenado, tapado, encajamiento y otros, tarimado. Y estos elementos pues obviamente están relacionados con una cantidad de observaciones reportadas. Y aquí prácticamente lo que se hace con el uso de este eje Y secundario, el de la derecha, que tiene valores que siempre van a ir del 0 hasta el 100, voy a ir identificando dónde está el 80% de las situaciones detectadas. Si ven estas líneas que están en rojo, que forman como un cuadrado, por decirlo de alguna manera, todos los elementos que quedan dentro del cuadrado son el 80% de las situaciones que están generando el problema. Entonces, ¿qué me dice el Pareto? Que si yo me enfoco en este 80%, solamente estaría resolviendo el 20% de las cosas. Pero si lo veo a la inversa, si yo atiendo el 20% de las causas, o sea, lo que está afuera, estaría atendiendo el 80% del problema. Esa es la particularidad, o sea, yo estaría priorizando qué voy a atender de primero. Igualmente, aquí está el video de referencia, ¿verdad?, donde se explica cómo podríamos confeccionar uno de estos diagramas utilizando el Excel. ¿Vamos bien, chicos, chicas? Si me confirman. Gracias. La cuarta herramienta es el diagrama de causa y efecto, también conocido como el diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Se ve como vemos en pantalla y creo que para quienes nunca lo han visto podrán hacerse una idea de por qué el nombre de espina de pescado, porque precisamente parece una espina de pescado, ¿verdad? Esa forma particular donde vemos líneas horizontales, líneas
en diagonal y vamos a ver pues cómo se come, por decirlo de alguna manera. Este es una representación gráfica que organiza causas potenciales de un problema a través del uso de líneas. Ahí son líneas, dice líneas. Líneas y flechas. Líneas y flechas. Esta es la 29. La función de esta herramienta es identificar y clasificar causas raíces. Y en la industria de dispositivos médicos podríamos utilizarla para analizar problemas como fallas en esterilidad, desviaciones de torque, fallas en ensamblaje o contaminación durante algún proceso. Las funciones de esta herramienta favorecen el intercambio de ideas entre los miembros del grupo de trabajo, lo cual permite que se transmitan nuevos conocimientos, porque particularmente esta herramienta se recomienda hacerla entre varios, o sea, que haya un equipo conformado con esa tarea. Las anteriores no es que no se puedan hacer en conjunto, pero las anteriores perfectamente se pueden elaborar de forma individual, aunque vemos que generalmente siempre se recomienda que haya una participación de terceros para la revisión o verificación, ¿verdad?, de los datos. Pero en este caso sí es bastante funcional que participen varios. Permite identificar muchos factores que afectan un problema y a la vez estos se pueden clasificar y relacionar entre sí. Sirven para prevenir problemas ya que el intercambio de ideas proporciona una visión conjunta. Se puede combinar con otras herramientas como la lluvia de ideas. Algunos consejos para su elaboración. Se pueden organizar las causas con categorías clásicas. Aquí se puede utilizar las 7 M's que ya casi se las voy a mostrar. Asegurarse de que cada causa sea observable y medible, no suposiciones, tiene que ser algo real y palpable. Realizar sesiones breves de lluvias de ideas con el equipo de producción o de calidad, evitar escribir causas demasiado generales, usar los resultados para planear un análisis de causa raíz más profunda. Aquí se pueden usar otras herramientas como el 5 porqués o el Ishikawa más detallado. Estas son las categorías que se pueden utilizar en la espina de pescado y me voy a devolver antes de desarrollarlas. Quiero que vean que estas líneas, las más oscuritas que están en diagonal, cada una de ellas arriba tiene un nombre, que esas son las categorías que ya casi vamos a conocer. Esta es una forma más práctica de ir agrupando las posibles causas de un problema. De hecho, generalmente aquí a la derecha donde está este cuadrito, ahí lo que se pone es el problema que vamos a analizar y en el resto del diagrama lo que se va a ir haciendo es desmenuzando, ¿verdad? O detallando qué posibles causas están generando el problema, pero para que esto no se vea desordenado y para que sea más fácil de entender, se trabaja por categorías dependiendo de los temas que puedan estar involucrados. Vamos a ver cuáles son esos. Estas 7 M's, ¿verdad? O se llaman 7 M's de la calidad. Vemos ahí a la izquierda. Obviamente muchas de estas herramientas pues fueron creadas originalmente en inglés, inclusive algunas hasta en japonés. Cuando se hacen las traducciones a veces pues no coincide, ¿verdad? La traducción al español. En este caso, prácticamente casi todas coincidieron a la hora de traducirlas, menos la última. Pero lo que nos permite es, como les decía, ir agrupando de forma más sencilla y práctica las posibles causas. Entonces, por ejemplo, tenemos la materia prima, a ver si tal vez el problema viene a raíz de los insumos que se están utilizando, si es un problema por el personal que se involucró, si es un problema de los métodos o de la forma en que se está trabajando, si es un problema o las causas vienen a raíz de los equipos, las herramientas que se están usando, si es un problema causado por condiciones del medio ambiente o por mediciones, tal vez los sistemas de medición o de calibración de los equipos está fallando. Y por último, la administración, que se supone que es la cabeza de la empresa, que de pronto pues sus decisiones, su forma de actuar no esté generando los resultados esperados y más bien estén representando pues ese dilema del problema que se está analizando. Este es otro ejemplo donde igualmente vemos cómo se están agrupando las diferentes
causas posibles. En este caso vemos que el problema son ventas estancadas. Entonces, por ejemplo, aquí se está analizando en el caso, digamos, de la maquinaria. Dice, tal vez sea que las máquinas de coser están muy antiguas, o que el transporte está averiado, o hay envíos tardíos, ¿verdad? Que están generando esas ventas estancadas. Si es un tema de personal, tal vez no hay recomendaciones de terceros o hay una mala atención del cliente. Entonces, se van haciendo esto, como decía, en grupo, a través de lluvias de ideas, se van categorizando, agrupando, y es muy interesante porque de ahí ustedes empiezan a filtrar o a tachar situaciones que ustedes dicen, mira, sí, esto puede ser, aquello no tanto, y se empiezan a atender cada una de las causas, buscándole solución para ver si este problema pues se puede resolver. Igualmente aquí está el video de referencia de cómo se puede confeccionar uno de estos espinas de pescado. ¿Okay? Vamos por el quinto, la quinta herramienta, que son los diagramas de dispersión. Quiero que observen que es un plano de gráfico, ¿verdad? Donde hay eje X y Y, pero en este caso se trabaja con puntos. Generalmente estos puntos van a tener un comportamiento eh, como lo que vemos en pantalla. Puede ser que estén muy pegaditas, agrupaditos, ¿verdad? Que tengan una distribución, llamémoslo así, lineal de creciente a creciente, de izquierda a derecha. En otros casos, dependiendo de lo que se esté analizando, puede hacer que los puntillos queden separados. En otros casos que queden hechos ahí como muy aglomerados en el puro centro. Otros casos inclusive puede hacer que tengan este comportamiento pero la inversa, o sea, de derecha a izquierda. O sea, hay un sinnúmero de posibles escenarios y cada uno de esos va a tener una interpretación distinta. El diagrama de dispersión es un gráfico que muestra la relación entre dos variables. La función es identificar correlaciones. Se utiliza para pronosticar una variable en función de otra. Para dispositivos médicos podríamos utilizarlo si nos interesa analizar si la temperatura ambiental está afectando la viscosidad del material, si el tiempo de curado está afectando la dureza o si la presión del molde está influyendo en la calidad de las piezas plásticas. Aquí, como lo dice, lo que se busca es una identificación de la correlación entre dos variables. Consejos, pues hay que definir la variable independiente y la dependiente, usar al menos 30 pares de datos, evitar mezclar datos de diferentes máquinas o procesos, no forzar las conclusiones, la correlación no implica causalidad, y complementar con análisis estadísticos si la relación parece clara. Otro ejemplo de lo que es un gráfico de dispersión, aquí es para proceso de ensamble de dispositivos médicos. ¿Y qué es lo que se está analizando? ¿Qué correlación? Bueno, está verificándose la tasa de defectos, que es lo que vemos aquí en el eje Y, versus el tiempo de ciclo, que es el eje X. Entonces va a ver qué tipo de correlación hay entre esas dos variables para encontrar, ¿verdad?, dónde está tal vez la falla. Igualmente aquí está el video de referencia que ustedes van a poder verlo con detenimiento después de finalizar la clase. Este también está explicado en Excel. Luego tenemos la herramienta número 6, que son los gráficos de control estadístico, y vemos ahí en pantalla cuál es su apariencia. Tenemos igualmente eje X y Y. Aquí se trabaja con un gráfico lineal, pero también con ¿cómo decirlo?, el trazo de un límite superior, que es esta rayita roja que está arriba, un límite central y un límite inferior, que es la que está abajo. Este tipo de gráficos, ¿verdad?, trabajan con límites estadísticos para monitorear los procesos en el tiempo. ¿Cuál es su función? Detectar variables normales versus anormales. En otras palabras, sirven para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. El uso en dispositivos médicos, bueno, podrían usarse para controlar parámetros críticos como
de dimensiones, de torque, de peso, de presión, de tiempo, de ciclo, o para asegurar que el proceso se está manteniendo estable y que es capaz. Algunos consejos para su elaboración. Bueno, hay que usar datos en orden cronológico y de la misma condición de proceso. Asegurar que el proceso esté bajo control antes de calcular los límites. No confundir límites de control con límites de especificación. Unos son dados por el cliente, los de especificación, y los de control son dados por la empresa en sí. Reaccionar solo a señales reales, un punto fuera de límites, tendencias ascendentes o descendentes, patrones repetitivos. Revisar las cartas de control al menos cada semana para mantener el proceso estable. Y los gráficos de control son varios. A nosotros particularmente nos interesan los que están ahí resaltados dentro del círculo rojo. Permítame. Ahí. Tenemos, dependiendo de los datos que se vayan a graficar, se pueden usar datos continuos o datos o atributos, perdón. Si son datos continuos, inclusive aquí se habla de 3 tipos de gráficos. A nosotros los que nos interesa para efectos de calidad son los XR. Y si se trabajara con atributos, también hay 2 tipos que son los gráficos P y los U. A nosotros nos interesa el P, que tiene que ver con los defectos. Y para conocer un poquito a detalle, vamos a ampliar. En el caso de usar variables continuas, ¿verdad? Aquí los gráficos de control por variables hacen posible medir la característica de calidad a estudiar. Los gráficos de control por variables son más sensibles que los gráficos de control por atributos, razón por la cual son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos sean ya relevantes. Para este caso, cuando se utilizan variables continuas, pues la recomendación o lo que más comúnmente se utiliza son los gráficos tipo XR. Se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un mayor de 8 o menos. Observar ambas gráficas juntas permite hacer un seguimiento del nivel y de la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de causas especiales. Cuando se trabaja con gráficos por atributos, que es la otra parte, ¿verdad? Aquí estos pueden utilizarse si el producto inspeccionado se clasifica como no conforme o como conforme, o defectuoso o no defectuoso. Respecto a las especificaciones para la característica de calidad considerada, los gráficos de control por atributos tienen la ventaja de sintetizar de forma rápida toda la información referida a diferentes aspectos de calidad de un producto, ya que permite clasificar este como aceptable o inaceptable. Además, no suelen necesitar de sistemas de medición muy complejos y son más fácilmente entendibles por los no especialistas. Y vean, tanto los gráficos por variables continuas como por atributos se trabajan, funcionan igual. Lo que cambia son el tipo de datos que se van a utilizar en estos. Aquí tenemos un ejemplo de gráfico de control por atributo. El gráfico de control P, ¿verdad? O de fracción defectuosa, que significa lo mismo, es útil en el estudio del nivel de calidad de un proceso en cuanto al porcentaje defectuoso del mismo se refiere. Al igual que todos los gráficos de control, este necesita tamaños de muestras grandes para tener la evidencia estadística necesaria para concluir acerca del estado del proceso y son recomendables solo valores de P o de defectos inferiores al 10%, ya que los porcentajes de defectos superiores a este valor deben ser expresados mejor como defectos por cada 100 unidades. Un dato curioso que no está aquí en el material. Cuando se trabajan gráficos de control por variables continuas, que es el primero que vimos, vean que ahí se mencionaba que como máximo se deben trabajar de 8, no más de 8 grupos.
Mientras que cuando se trabajan gráficos por atributos, más bien tiene que ser mucho más que 8. Aquí igualmente está el video de referencia de cómo se pueden confeccionar estos. Aquí el gran detalle es, indiferentemente de que sea por variables continuas o por atributos, estos gráficos siempre van a tener límite superior, límite central y límite inferior. Y se va a trabajar con un gráfico lineal, ¿verdad? Son esas líneas como se aprecia ahí un poquito en la imagen de la pantalla. O sea, aquí no trabajan barras ni puntos como se había visto en los anteriores. Y por último, tenemos la estratificación. La estratificación conlleva gráficos estadísticos y flujogramas. A nosotros nos interesa en este apartado enfocarnos en flujogramas, que pues como vemos ahí en pantalla, esto es un flujograma. Probablemente ustedes alguna vez lo han visto en un sinnúmero de situaciones, revistas, periódicos, libros, manuales. Prácticamente es el uso de este tipo de formas geométricas para, de una forma muy detallada y muy sencilla, ir explicando cómo se lleva a cabo algo. El flujograma o diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso mediante símbolos estándar que muestran pasos, decisiones, entradas, salidas y secuencias de actividades. ¿Cuál es la función? Describir cómo se realiza un proceso paso a paso, visualizar la secuencia lógica del trabajo, identificar redundancias, errores o pasos innecesarios y facilitar la comprensión entre equipos. Para industria médica esto puede ser bastante funcional cuando se desea pues dar cumplimiento a aspectos regulatorios para la validación de procesos, para el control de calidad, para las no conformidades y capa, para la producción y ensamble. O sea, les decía hace un rato ahora que no todos tenemos una memoria que nunca vaya a fallar. Entonces este tipo de herramientas también nos van a guiar y así se garantiza que nadie olvide nada. Algunos consejos para la elaboración de esta herramienta: siempre hay que ser bien simple a la hora de desarrollarla, no puede ser muy compleja. Usar verbos de acción, definir claramente el alcance, asegurar el flujo lógico, validar con quienes se ejecuta el proceso, utilizar rutas de decisión claras, respetar estándares visuales, documentar versiones irresponsables y el uso de software adecuado para su elaboración. De hecho, nosotros podemos hacerlos eh, con Word, ¿verdad? Es un poquillo tedioso porque es bastante manual, pero se puede usar también herramientas como Visio, por ejemplo. Acá en este recuadro está de forma bastante resumida los tipos de simbología que se pueden utilizar en en la primera columna tenemos el símbolo y el nombre del símbolo. En el centro tenemos cómo se interpreta o para qué se utilizaría a la hora de hacer el diagrama, y también a la derecha, en la última columna, un poquito más de detalle acerca de su uso. Pero si vemos rápidamente, ahí pues se utiliza el óvalo, el rectángulo, el rombo, flechas, trapecios, hexágonos, círculos, triángulos, estrellas, en fin, hay una gran cantidad, ¿verdad?, de simbología que se utiliza para su confección. Este es un ejemplo, déjenme ampliarlo un poquitito. Aquí tenemos siempre, muy importante, cada una de estas formas significa algo, ¿verdad? No se pueden usar así aleatoriamente, es dependiendo de lo que queramos manifestar en el diagrama. Dentro de la forma se va a escribir un poquito de texto, pero tiene que ser algo muy sencillo, muy puntual, pero que permita a la hora de que ustedes van leyendo, ¿verdad? Y observando la dinámica o el flujo de estos elementos, ir entendiendo qué hay que hacer, cómo se hace, por qué se hace así, etcétera. Y otro detalle importante es que vean que absolutamente todas las formas están
unidas con flechas, o sea, ninguna forma puede quedar así como en el aire, flotando. La flecha va a guiar la lectura o la interpretación de estas formas. Y esta es una manera, ¿verdad?, bastante sencilla también de ir demostrando o describiendo cómo se lleva a cabo un proceso. Más sencillo es esto que irse a poner a leer tal vez 4 o 5 páginas de puro texto donde se explica el paso a paso de algo. Entonces, esta es bastante puntual. Igualmente aquí hay un video de referencia muy, muy bonito, ¿verdad? La forma en que se explica acá cómo se puede confeccionar esta herramienta. Entonces vamos a ir pues diciendo, ¿verdad?, que los gráficos, o a modo de conclusión, ¿verdad?, los gráficos son una forma simplificada y eficiente de representar los datos en forma visual para su correspondiente interpretación. Como dice un dicho, un gráfico habla más que 1000 palabras. Es una forma de representación estadística que muestra cómo se comporta una característica o variable en una población a través de hacer evidente el cambio de dicha variable en subpoblaciones o estratos en los que se ha dividido. Entonces, más allá de las 7 herramientas que acabamos de conocer, que ya vimos que fueron agrupadas y perfeccionadas por Ishikawa, no son las únicas. Hay otras herramientas. Por ejemplo, los gráficos estadísticos, que hay un montón. Ahí yo les puse pues una pequeña imagen, ¿verdad?, de la cantidad de gráficos estadísticos que podemos utilizar, barras divergentes, gráficos de barras, el gráfico circular, también llamado de tarta o pie, tiene un montón de nombres, gráficos de columnas, lineales, y cada uno de ellos fue creado para poder representar datos de una forma muy sencilla y bastante funcional, porque aparte de llamar la atención, entretener, ¿verdad?, visualmente hace más atractivo los datos que, como decía hace un rato, verlo a través de texto simplemente. Los gráficos en sí, de forma bastante, digamos que sencilla, se pueden clasificar por gráficos de columnas. Hay simples, hay comparativas, hay en 2 direcciones, en fin, hay una gran cantidad. También hay gráficos lineales, gráficos circulares, y como les decía, para cada uno de ellos hay funciones específicas, hay aplicaciones comunes que van a quedar mucho mejor en unos que en otros, y hay características visuales también para cada uno de estos. Ustedes van a tomar también el tiempito para dar una buena lectura en esta diapositiva 58, donde está el detalle de las características de un gráfico de columnas simple, de un gráfico de columnas comparativo, de un gráfico lineal y de un gráfico circular. ¿Ok? Igualmente por aquí les dejo otro video de referencia de cómo se pueden hacer todos esos tipos de gráficos estadísticos, que también es importantísimo. Ojalá pues aquí, si no tienen aún experiencia en el manejo del Excel, pues vayan generando ahí cierto interés, ¿verdad?, por conocer esta herramienta que es bastante funcional, que nunca pasa de moda y que es lo que está ahí siempre al alcance en todas las empresas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, aporte? ¿Queda todo clarito, chicos, chicas? Si me confirman por última vez. Gracias. Excelente. Bueno, y como vemos ahí en pantalla, también el examen ya está disponible, cerrando de hoy en 8, si Dios lo permite, a las 12 del mediodía. Ahí mucho cuidado con la interpretación, ¿verdad?, de cada enunciado. Aquí la idea es que más allá de sacarse una buena nota en el examen, ¿verdad?, porque ustedes, sea como sea, tienen ahí el material a mano y pueden consultarlo en tiempo, es que ojalá puedan tener la capacidad, ¿verdad?, de recordar la información, haberla entendido, el día de mañana ojalá utilizarla en la empresa, a nivel de hasta de una entrevista, siempre lo digo, ¿verdad?, que puedan, como dicen, defenderse un poquito ahí con algunos de los conceptos que vamos viendo semana a semana. De mi parte, chicos, chicas, si todo queda clarito, pues sería todo por hoy. Muchísimas gracias por la asistencia, que tengan una feliz noche y nos veríamos la próxima semana si Dios lo permite. Chao.